Hoy quiero presentarles a Reinaldo Vergara, de nuestro aliado Cognitiva, quien se desempeña como gerente de desarrollo de negocios de esta empresa en Colombia y Perú, detectando oportunidades e implementando proyectos que apoyan la transformación digital en las empresas. Él nos hablará de experiencia y tecnologías cognitivas. Bienvenido, Reinaldo. Te dejo entonces como protagonista de este espacio y estamos súper a la expectativa porque este tema nos encanta y está súper en tendencia. Nati, Johnny, muchas gracias por la invitación. En nombre de Cognitiva, estamos muy felices de participar y esperamos la audiencia también se disfrute, no solamente esta, sino todas las charlas de la semana. Eh, antes que nada, quisiera presentarme. Yo soy Reinaldo Vergara, hago parte del equipo de Cognitiva. Eh, para contarles qué es Cognitiva, un poco todos hemos escuchado sobre esta cuarta revolución industrial. Quiero contarles dónde estamos ubicados nosotros dentro de esta nueva, digámosle, era de tecnologías. ¿Y por qué es tan importante? Porque se habla de cuarta revolución industrial. Recordemos que la primera revolución hacía referencia a un barco a vapor que transformó las distancias, acortó, digámosle, esos caminos. La segunda revolución hace énfasis a la creación de un teléfono, cómo el teléfono también transformó las comunicaciones y sigue acortando distancias. La tercera revolución que tuvo un impacto muy grande a nivel mundial fue el desarrollo del Internet. Y la cuarta revolución, que es donde estamos embebidos en estos momentos, hace referencia a nuevas tecnologías como el marketing digital, como el IoT o el Internet de las Cosas, la fábrica 4.0 y la inteligencia artificial. En ese cuarto componente es donde nosotros nos enfocamos. Cognitiva es una empresa 100% enfocada en desarrollar soluciones personalizadas basadas en inteligencia artificial. Como referencia, tenemos múltiples casos de éxito, tenemos más de 20 soluciones digitales, tenemos más de 70 millones de interacciones con usuarios finales y tenemos más de 50 clientes con los que estamos trabajando. Un poco sobre nosotros, para que tengan una generalidad, somos una empresa que tiene múltiples presencia en Latinoamérica y también en España, y estamos en un proceso de expansión de manera permanente. Nosotros nacimos como un partner estratégico de IBM en el año 2015 y nos hemos venido transformando poco a poco, evolucionando, adaptando nuevas tecnologías, incursionando en nuevos mercados. Y algo que me gusta resaltar de Cognitiva es que nosotros no tenemos un único, digámosle, proveedor de tecnología. Nosotros somos partners de todos los aliados tecnológicos: Microsoft, Google, IBM, Cloudera. Entonces somos agnósticos a la tecnología. Un segundo factor diferenciador que me gusta resaltar es que contamos con activos digitales. Y lo tercero es que tenemos una oferta de servicios bajo un esquema SaaS, Software as a Service, software como un servicio. Estos tres factores diferenciadores nos ayudan a desarrollar unas ventajas competitivas que son básicamente desarrollar soluciones en menor tiempo y con menor esfuerzo. Y esto lo transferimos a nuestros clientes, en este caso como uno de los principales aliados en Colombia, que es Emtelco, para desarrollar soluciones basadas en tecnologías disruptivas. Yo quisiera resaltar que los BPOs han tenido un rol determinante en el apoyo a las grandes industrias en la tercerización de operaciones. Y hoy en día vemos que los BPOs son quienes más rápido están adoptando nuevas tecnologías y transformando la forma en la que se interactúa con nuestros clientes finales. Para nosotros en Cognitiva ha sido muy grato trabajar con un equipo como Emtelco hace más de un año. Trabajamos muy de cerca con el área de tecnología, de operaciones, de experiencia al cliente y de servicio al cliente. Y estas nuevas tecnologías no solamente han transformado la interacción con los usuarios como el cliente final, sino la interacción con nosotros mismos como proveedores, como clientes, como usuarios internos de estas soluciones. Todo esto nos ha llevado con un sinnúmero de cambios. Y aquí es muy importante resaltar cómo impacta la tecnología no solamente la experiencia del usuario, del cliente, sino también de los colaboradores. Hoy en día no hablamos solamente de qué es lo que queremos que sienta nuestro cliente final, sino cómo queremos nosotros vender, digámosle, estos conceptos desde adentro hacia todos los interlocutores, proveedores, clientes finales, intermediarios.
Y optimizar la experiencia del cliente es una tarea que resulta cada vez más exigente para las empresas. Para abordar este desafío, es posible implementar soluciones que emplean tecnologías disruptivas, entre ellas inteligencia artificial, y esto con el fin de brindar respuestas satisfactorias y priorizar casos de mayor complejidad. Hay tres conceptos que nos gusta resaltar, y es la masividad, la simultaneidad y la personalización. Esto nos permite ser más eficientes en el uso del tiempo y crear experiencias memorables. Hay un estudio de McKinsey en el cual hablamos, se refiere a la nueva normalidad, pero esta nueva normalidad, ¿qué nos trae? Un nuevo cliente normal. ¿Quiénes son esos nuevos clientes normales y cómo nos hemos afectado? Yo creo que la pandemia afectó de manera positiva o negativa a todas las personas en diferentes aspectos. Voy a poner un ejemplo. El hogar pasó de ser nuestro refugio a ser el sitio desde donde trabajamos, comemos, jugamos, comunicamos. Entonces ha venido cambiando a raíz de la pandemia, se han dado múltiples cambios. Las tecnologías se han permeado muchos más en cada una de nuestras actividades del día a día. En un ejemplo, las compras, el comercio electrónico se ha incrementado de manera significativa. Se aceleraron las entregas a domicilio. En el trabajo, para aquellas empresas que han logrado mantenerse, la cultura organizacional nos trajo el trabajo remoto. Hace 5 años o 10 años, llegar a hablar del trabajo remoto no era algo común. Hoy en día, el teletrabajo, todos estamos cada vez más familiarizados. Y no solamente en el trabajo, no solamente en la vivienda. Si nosotros hacemos énfasis, por ejemplo, en la salud y el bienestar, se incorporó la telemedicina, se han incorporado nuevas tecnologías para tener, digámosle, más cercanía con nuestros usuarios. Y la tecnología nos ha permitido no solamente digitalizar procesos existentes, sino también llegar a nuevos procesos que antes no estábamos llevando. Por ejemplo, una de las falencias o necesidades más bien del sector salud es el control de adherencia. Cómo los pacientes están adoptando esos tratamientos que se les están entregando. Entonces, no se hacía por falta de capacidad, porque llegar a hacerle seguimiento a cada uno de estos pacientes puede llegar a ser una tarea bastante alta y pues nos va a ocupar una capacidad también va a ser bastante demandante. En este caso, a través del uso de nuevas tecnologías, estamos soportando procesos existentes, como es el agendamiento de una cita, como es un triage cognitivo, pero también estamos llegando a otros puntos y es hacerle seguimiento a los pacientes. Con el caso de COVID, por ejemplo, les estamos haciendo seguimiento a las personas que sean sospechosos, que sean confirmados. Entonces, en este caso, estamos llegando a procesos que de pronto antes no estábamos cubriendo. La educación también se ha visto afectada para bien. Cada vez es más abierta y es más amigable. McKinsey incluye 8 aspectos, agrupa 8 aspectos que han venido cambiando de manera significativa. El entretenimiento. Por ejemplo, el entretenimiento en el hogar se ha visto, digámosle, impactado porque cada vez estamos haciendo más consumos de productos vía streaming. Por ejemplo, las series, las películas, la descarga de videojuegos, la realización de recorridos virtuales en museos y galerías y transmisión de conciertos que llegaron para quedarse ahora como una nueva cultura. Estos son cambios que se han venido dando no basados en la tecnología. La tecnología siempre va a seguir evolucionando, pero aquí queremos es resaltar la experiencia que están viviendo hoy día todas las personas en diferentes frentes. Entonces, se ha diseñado la estrategia, la experiencia es el corazón de la estrategia. Entonces, quiero resaltar que la tecnología es solo un habilitador para complementar la estrategia de experiencia al cliente o experiencia de los usuarios que estamos diseñando. La movilidad, por ejemplo, es una tendencia hoy en día evitar las aglomeraciones de transporte público y la industria del turismo también se ha visto, digámosle, cambiada. Hoy día podemos encontrar que se hace turismo a nivel laboral. Los hoteles también se transformaron.
Entonces, la pandemia nos ha cambiado en diferentes aspectos. Esto quisiera resaltar un indicador que nos da el Point of View de McKinsey, y es que el 43% de los consumidores mira más televisión, el 40% utiliza más redes sociales, el 28% utiliza más radio, y los medios impresos, por otra parte, han experimentado una caída del 33% de los lectores. Entonces, la tecnología ha venido soportando este tipo de cambios que nos ha traído la pandemia, pero no ha sido la tecnología el direccionador de los cambios, sino la experiencia que queremos diseñarle, que queremos transmitirle a nuestros clientes. Teniendo una noción de cómo es nuestro nuevo cliente normal, podemos sugerir 5 tips o 5 recomendaciones para transformar la experiencia del cliente y construir una relación más estrecha con cada uno de nuestros colaboradores. Lo primero es atenderlos en canales que ya utilizan. Y esto, por ejemplo, es muy común que nuestros usuarios utilicen Facebook, Instagram, WhatsApp. Entonces, aquí agrega mucho valor que la tecnología incluya capacidades como, por ejemplo, integración con los canales que ya existen. Y aquí hay que tener un sano equilibrio, y es integrar capacidades convencionales con capacidades disruptivas. Cuando uno interactúa, por ejemplo, con un canal que ya existe, que es WhatsApp, vale la pena que tengamos un primer nivel de autoatención, pero cuando el canal no tenga el nivel suficiente de atendernos, que tenga capacidad también de soportarnos un usuario, que un agente de servicio o un creador de experiencia tome acción y sea él el que nos soporte cuando la tecnología no va a tener la capacidad. Y esto es importante resaltarlo, y es que la tecnología no lo puede hacer todo. Entonces tenemos que tener un sano equilibrio en qué es lo que queremos digitalizar. Por ejemplo, una emergencia, una urgencia médica, son temas que los creadores de experiencia son las personas correctas para soportar este tipo de eventos. Estar siempre disponibles. Pensar en la atención al cliente con inteligencia artificial a través de canales voz y texto. Hoy en día encontramos soluciones basadas en IA y en otras tecnologías disruptivas que nos permiten hacer procesos como, por ejemplo, un agendamiento. Un agendamiento puede ser de una cita médica, un agendamiento de un mantenimiento, un agendamiento de una entrega de producto a nivel financiero. Entonces, este tipo de canales los podemos utilizar para soportar procesos actuales como el agendamiento, pero para otros productos, como en el caso del ejemplo del sector financiero. Aquí hablamos de proteger a los empleados, herramientas que nos ayuden a resolver dudas. Como mencionábamos hace algunos minutos, el trabajo remoto llegó para quedarse, y ahorita necesitamos herramientas que nos permitan poder soportar a nuestros colaboradores, cómo pedir vacaciones, cómo automatizar, por ejemplo, una reactivación de un correo, cómo tener, por ejemplo, aclarar el uso de una VPN o de un acceso remoto. Con estas soluciones podemos brindarle no solamente a nuestros clientes, sino también a los empleados internos nuevas herramientas que les faciliten la vida. Monitorear las opiniones de los clientes, el recopilar esta información y sobre todo analizar qué es lo que los colaboradores y los clientes perciben de nuestras marcas. Aquí nosotros cabe resaltar que este tipo de canales, de soluciones, de nuevas tecnologías nos permiten analizar una información que antes no teníamos la capacidad, y es la data no estructurada. Hoy en día estamos encontrando información en los textos abiertos, en los audios, en las imágenes y en los documentos. Entonces, hoy día podemos utilizar toda esta data, hacer un entendimiento de la misma, una correlación de los patrones y generar insights de negocio. Esto es lo que nos ayuda el uso de estas nuevas tecnologías. Examinar, por ejemplo, la estrategia presencial y replantearla en canales digitales, ofrecer soporte 24/7 a través de soluciones digitales. Hoy día los clientes ya están acostumbrados a algunos servicios, entonces nosotros no podemos prescindir de esa oferta de valor, sino facilitarla a través de nuevos medios. Pueden ser canales digitales, pero pueden ser los mismos canales convencionales, como por ejemplo el teléfono. Entonces, hoy en día los clientes están interactuando cada vez más y de una manera más autónoma con este tipo de aplicaciones.
Hace muchos años, implementar un asistente digital o un chatbot se consideraba de una manera disruptiva. Hoy en día, el chatbot ya ha evolucionado a un nivel en el que tiene, digámosle, una capacidad transaccional, en el que se puede integrar con un CRM, se puede integrar con un sistema core de la compañía y se pueden llegar a realizar múltiples procesos que antes no se podían. Entonces, es como la tecnología ha venido, digámosle, evolucionando. Nosotros somos, por ejemplo, tenemos amplia experiencia en el procesamiento de texto, de audio, de imágenes. Y aquí toma mucho valor cómo le entregamos esa experiencia y esa capacidad de procesamiento de esa información en un resultado a nuestro cliente final. Yo diría, resalto, la inteligencia artificial es un habilitador para lograr una mejor experiencia del cliente. Resalto que la tecnología no va a ser el direccionador, sino las emociones que queremos hacer que nuestros clientes perciban. Y la gracia de la tecnología es su poder de adaptarse a las necesidades del cliente. Las soluciones que emplean inteligencia artificial, como los asistentes digitales conversacionales, son la mejor opción para que las compañías que necesitan atender a sus clientes fuera de horarios comerciales y manejar altos volúmenes de información soporten esta demanda. Yo les voy a poner un ejemplo para que nos imaginemos un adulto mayor y los grados de afinidad tecnológica que podemos llegar a tener. Si nosotros le ofrecemos a un adulto mayor una aplicación que va a tener que utilizar Wi-Fi o de repente 4G, que le pedimos que sea un dispositivo inteligente, que tiene que aplicar una contraseña con caracteres alfanuméricos, que debe actualizar su contraseña cada 3 meses y que no se puede repetir a la anterior, de pronto no le estamos brindando la mejor experiencia. Entonces, hoy en día, este tipo de soluciones interactúan con personas de cualquier experiencia y grados de afinidad tecnológica. Y recordemos que lo que primero nosotros aprendemos a hacer cuando nacemos es hablar, no a escribir, no a interactuar con dispositivos, sino a hablar. Entonces, nuestro canal más intuitivo siempre va a ser la voz. Y hoy en día podemos soportar procesos como el agendamiento de una cita, pero también un triage. Entonces, una persona puede llamar, interactuar con una solución, tener un primer nivel de atención en el cual el sistema lo puede direccionar dependiendo de su criticidad y su grado de urgencia. Y con base en la necesidad, le podemos derivar esa llamada a un creador de experiencia cuando así se requiere. Entonces, es importante encontrar ese sano equilibrio entre lo que la tecnología puede llegar a ofrecer y la experiencia que queremos transmitirle a nuestros clientes. Y aquí toma mucho valor saber a quién le estamos ofreciendo el producto. No quiere decir porque tengamos las últimas, digámosle, soluciones, que cambiemos, que tengamos nuevas capacidades, no tenemos que llegar con todas esas capacidades hasta el cliente final, sino entender ese sano equilibrio. Perdón, me adelanté. En Colombia estamos soportando en el sector salud procesos como, por ejemplo, agendamiento de citas, seguimiento a casos de COVID, control de adherencia e incluso en algunos casos cobranza también para el sector salud. Y aquí quiero contarles un poco de 2 ejemplos de cómo se puede utilizar, cómo estamos utilizando estas nuevas tecnologías. Primero que todo, a través de la capacidad de reconocimiento visual, tenemos la capacidad de hacer lectura de imágenes diagnósticas en 2 dimensiones. Esta solución, por ejemplo, o esta capacidad no va dirigida hacia un público final, sino que va dirigida hacia los médicos para soportar los procesos internos de lectura y para soportar una directriz de eficiencia operacional. Pero por el otro lado, tenemos un agendamiento con inteligencia artificial y esto sí va direccionado para un usuario final. Entonces son 2 ejemplos de a quién le queremos transmitir esta capacidad y cuál es la experiencia. Y aquí traigo a colación lo que hacemos en Cognitiva. Nosotros integramos estas capacidades, desarrollamos también nuevas tecnologías y la ponemos a disposición de nuestros clientes de la siguiente manera. Nosotros
tenemos un middleware cognitivo, y digámosle, esto es como una solución integrada que personalizamos dependiendo cada una de las necesidades de nuestros clientes. Tenemos que tener una capacidad de interactuar con ellos, de recopilar esa información y darle trazabilidad, de analizar esos datos, de entenderlos, de desarrollar una capacidad predictiva y sobre todo de exponerlos. Entonces, aquí toma mucho valor, primero, que tenemos un framework de una base replicable y eso nos permite tener algunas millas ya desarrolladas de la solución para cuando llegamos con otro cliente u otra necesidad, podemos reutilizar gran parte de esos componentes y personalizarlas. Aquí es donde toma mucho valor la estrategia que nosotros resaltamos de utilizar estas capacidades de software como un servicio o software as a service. Nosotros las soluciones de cada uno de nuestros clientes las personalizamos. Entonces, lo que hacemos es resolver una capacidad específica de cada uno de nuestros clientes, reutilizando capacidades que nosotros tenemos, pero sobre todo resolviendo el caso de uso de estos clientes. ¿Y en esto qué nos encontramos? Nos encontramos con dos grandes frentes. Nos encontramos con un frente de una suite Enterprise y un frente de una suite de salud. En la suite Enterprise, nosotros tenemos, por ejemplo, los asistentes digitales por texto, que los estamos desplegando a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de páginas web, a través de redes sociales incluso. Tenemos los asistentes digitales por voz, que los estamos utilizando en procesos de llamadas entrantes como en procesos de llamadas salientes. Entonces, en algunos casos, hay clientes que hemos desarrollado soluciones para clientes que llaman y preguntan cuál es la entidad, la EPS o la IPS donde lo deben atender, en qué casos debe ir a donde un especialista o en qué casos puede aplicar una asistencia remota. Podemos tener llamadas como las del agendamiento en modalidad de entrante, pero también hay agendamiento en modalidad de llamadas salientes. En el frente de Enterprise podemos llegar a tener incluso soluciones de análisis masivos de datos. Uno de los casos más disruptivos e innovadores fue la auditoría de reclamaciones de un producto de una aseguradora, que tenían, por ejemplo, la necesidad de leer miles de documentos todos los días y compararlos con un portafolio que tenía, digámosle, cómo validar o no validar las reclamaciones según los amparos incluidos en cada uno de esos productos. Y aquí lo que estamos transformando no es solamente la experiencia del cliente en darle una respuesta mucho más ágil, mucho más objetiva y que tenga un menor grado de error, porque reduce ese tipo de margen de error el utilizar estas soluciones. También estamos transformando la experiencia de nuestros colaboradores al darles las herramientas requeridas para que puedan contar con mayor precisión en sus análisis. Y por supuesto, también estamos impactando la corporación en general cuando estamos haciendo más eficiente el proceso. En el frente de salud, nuestra primera capacidad, o más bien caso de uso, fue el agendamiento de citas médicas. Pero también contamos con, por ejemplo, consulta remota, exámenes médicos, seguimiento a tratamientos, gestión de reembolsos, cobranza cognitiva, orientación y prevención médica y prediagnósticos. En este caso, tenemos incluso la capacidad de leer radiografías. Entonces, este es un poco el portafolio de soluciones y yo quisiera resaltar que estas soluciones no son cajas cerradas, no son cajas negras, sino que en conjunto con nuestros aliados, nosotros personalizamos estas soluciones para cada uno de los casos de uso que queremos resolver. Estas soluciones las estamos habilitando en los BPOs y contact centers a través de diferentes canales, a través de email, a través de sitios web, a través de redes sociales, a través de aplicaciones móviles, a través de WhatsApp o a través de mensajería como SMS. Una de esas soluciones que nos gusta resaltar es la de los voicebots. Los voicebots, ¿qué es lo que hacen? Es emular la conversación entre un creador de experiencia y un usuario final para resolver el caso de uso que ellos nos indiquen. Puede ser de diferentes naturalezas. Hoy en día estamos trabajando muy fuerte
con las telcos, con finanzas, con seguros. Son las principales industrias con las cuales estamos trabajando. Y aquí los asistentes digitales, independiente del canal, sea texto o sea voz, nos van a transmitir, digamos, las siguientes capacidades. Eficacia, al tener, digámosle, la capacidad de leer de forma masiva múltiples documentos y estamos utilizando múltiples interacciones y estaríamos utilizando diferentes canales para entender la intención final del usuario, para entender esa necesidad final del usuario. Y aquí es donde se resalta la capacidad del entendimiento del lenguaje natural, que nosotros entendamos esas formas coloquiales y esos modismos con los que los usuarios están hablando. Mejora la satisfacción del cliente al tener una pronta respuesta, al tener atención 24/7, al atenderlos de manera simultánea en cualquier momento del día. Optimizamos costos, permite desarrollar, detectar tendencias y sobre todo tener un aprendizaje continuo. Pensemos que una persona que atiende miles de llamadas, la primera llamada le puede recordar algo cuando está 2, 3 llamadas después. Pero cuando una persona atiende miles de llamadas, puede que se le haya olvidado la que ya atendió al inicio del día o al inicio del mes. A través del uso de estas soluciones, tenemos la capacidad de aprender de todas estas interacciones, de entender los patrones que se generan dentro de todo este mar de información y sobre todo de hacer correlación entre los mismos para generar hallazgos de negocios. Les recuerdo que en un costado tenemos un chat. En caso que ustedes tengan preguntas, siéntanse libres de compartírnoslas en cualquier momento de la presentación. ¿Qué más les cuento? Estos asistentes digitales o agentes cognitivos los estamos integrando en múltiples niveles de los IVRs de atención del usuario. Entonces, hay veces que queremos tener estas soluciones al frente. Esto quiere decir que sea la primera persona con la que interactúe el cliente final, que sea un voicebot, por ejemplo. Y aquí el voicebot puede llegar a derivar las llamadas a diferentes grupos de trabajo. O hay otras ocasiones en las que el diseño de la experiencia que queremos transmitir va a que el voicebot atienda específicamente un solo caso de uso. Voy a ponerles un ejemplo. Tenemos mesas de servicio de atención a través de la voz. Entonces son mesas de servicio que le permiten a los usuarios radicar nuevos tiquetes, consultar el estado de sus tiquetes, desbloquear contraseñas, activar VPNs y todo esto sin intervención humana. Es un canal de autoatención que les permite a los usuarios en lenguaje natural cumplir con los protocolos establecidos para poder llegar a desbloquear una contraseña, cumpliendo, por ejemplo, protocolos de seguridad y de autenticación del usuario. Uno de los ejemplos de este asistente digital es que nos ayuda a descargar, por ejemplo, hasta en un 50% la operación que tenemos en nuestros contact centers. Tenemos atención 24/7 de manera continua. Tenemos la capacidad de proveer que atiendan más de 1000 atenciones de manera simultánea. Y aquí resalto las 4 principales industrias sobre las cuales estamos implementando estas soluciones, que son las telcos, la banca, la salud y los seguros. Tenemos también agendamiento. Esto nos ayuda a tener un 50% de ahorro sobre las operaciones actuales. Tenemos miles de agendamientos de manera mensual y tenemos la capacidad de hacer que esta solución interactúe de forma muy natural con el usuario. Nosotros no les estamos pidiendo a los usuarios que se comporten como máquinas, que tomen, digámosle, el lenguaje de una máquina y que respondan como ellas, por ejemplo, con un 1 o con un 2, sino que les estamos ofreciendo a los usuarios la capacidad de utilizar, de reconocer el lenguaje natural y la forma como ellos se expresan. Tenemos casos de uso implementados con Entelco, casos que estamos desarrollando y una permanente exploración de nuevas capacidades. Y aquí la utilización de la inteligencia artificial para tomar, digámosle, la riqueza de esa información que nos está entregando el usuario y capturar en lenguaje natural
sus intenciones finales. Entonces, hemos venido desarrollando algunos casos de uso. Por ejemplo, tenemos en Productivo hoy cobranzas cognitivas de un producto muy específico de mora temprana, y estamos haciendo una carga masiva digámosle, de campañas que nos permite transformar la experiencia del usuario final, pero también de los colaboradores, al generar una depuración de forma masiva de esas bases de datos y que los creadores de experiencia se enfoquen en aquellos usuarios con un menor grado de afinidad tecnológica. Entonces, hemos venido operando hace ya más de un año en este proyecto. Tenemos también un proyecto que se está desarrollando actualmente enfocado en seguimiento al sector salud, en el cual se le hará seguimiento a los usuarios dependiendo, digámosle, de si están con algún alto grado de probabilidad o no de tener algún caso sospechoso relacionado a COVID. En el caso de cobranzas que mencionaban, hemos venido reconociendo que no todos los usuarios quieren interactuar a través del canal de voz. Hay usuarios que les gusta interactuar a través de canales de texto u otros a través de correo electrónico. En este caso, quisiera resaltar que nosotros, estas soluciones nos permiten identificar cuál es el canal idóneo de atención de estos usuarios, cuál es, digámosle, la forma en la que a ellos les gusta interactuar, cuál es el mejor momento del día o el mejor día de la semana en el cual ellos quieren interactuar con nosotros. Entonces, nos permite tomar esa información que de pronto a través de canales convencionales no es muy fácil llegar a adoptarla, y personalizar la estrategia de ejecución de esas campañas con base en las necesidades de los usuarios. Perdón. Entonces, yo quisiera resaltar, como digámosle, a modo de resumen, que la experiencia del cliente es el direccionador de la estrategia de las compañías, y no es solamente el punto de atención con el cliente en el momento de la venta. Hay un ejemplo muy común y es el de la aerolínea. Cuando una aerolínea, por ejemplo, el usuario le hacen la encuesta de satisfacción, hay múltiples puntos de contacto, desde la venta, el abordaje, la descarga del equipaje, la atención que tuvo durante el avión. Entonces, tenemos múltiples puntos de contacto con el usuario que nos van a generar, digámosle, esos momentos. ¿Y cómo vamos a aprovechar, o cuál es la experiencia que queremos transmitir en cada uno de esos momentos con nuestros usuarios? Aquí es donde debemos definir en pro de esa experiencia que queremos transmitir, en pro de esas emociones que queremos transmitir en cada uno de esos puntos de contacto de la jornada con el usuario, qué es lo que queremos transmitir, cómo los vamos a soportar y cómo vamos a utilizar esas tecnologías en pro de soportar, digamos, de transmitir estas experiencias. Entonces, la invitación desde Cognitiva es que cuando se vayan a implementar este tipo de soluciones, se piense siempre en la emoción que queremos que estos usuarios perciban durante cada uno de esos momentos, y ponernos a disposición tanto de Entelco como cada uno de ustedes para acompañarlos en la implementación de estas soluciones. Esta es la charla que tenía para hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Nati, Johnny. Hola, Reinaldo. Primero que todo, muchas gracias. Súper interesante la charla. Quisiera resaltar unos aspectos que me parecieron súper interesantes de la charla para que me ayudes y lo reforcemos. El primero de ellos, sí que lo decías casi que al resumen del final de la charla, que me pareció súper bueno, donde mencionabas que la experiencia debe ser ese direccionador de la estrategia de la compañía. Me pareció un factor súper clave que mencionaste dentro de la charla. Un segundo que también me llamó mucho la atención es cómo la tecnología podemos utilizarla como ese habilitador para mejorar la experiencia de todos nuestros usuarios. Y un último aspecto que también me gustó mucho fueron esas bondades que podemos encontrar en los asistentes digitales, que nos pueden ayudar a mejorar o a tener una mejor eficacia, a optimizar los costos, nos permiten detectar tendencias, el aprendizaje continuo, la simultaneidad e incluso mejorar la satisfacción. No sé si tienes algún resumen, algún tip más que quieras dar.
Sí, veo la pregunta de cómo están haciendo para enseñar al usuario a consumir estos canales digitales de atención. Digámosle, primero que todo, cuando se diseña un asistente digital, se hace un análisis de toda la data que tenemos histórica de los usuarios, de cuáles son, por ejemplo, esas interacciones más frecuentes de los usuarios y cuáles son los canales de atención que ellos están, digámosle, buscando de manera más frecuente. Luego lo que hacemos es diseñar unos flujos y ponerlos a disposición a través de diferentes canales. Esos canales, luego el usuario los puede consumir a través de texto, a través de voz o a través de la misma página web. Pero quisiera resaltar que lo que diseñamos es un asistente digital que se puede consumir o se puede habilitar a través de múltiples canales. Entonces, es un cerebro lo que desarrollamos, que nosotros denominamos un dominio cognitivo, que se puede utilizar a través de un brazo, que puede ser un teléfono, a través de otro brazo, que pueda ser mensajería instantánea, o a través de la página web, por poner un ejemplo. Pero siempre están direccionados en cuál es esa experiencia del usuario y sobre todo cómo queremos facilitarle que utilice estas nuevas tecnologías. Reinaldo, por acá tenemos otra pregunta que nos están haciendo. Y dice, ¿cuál es el plan B o la contingencia del Loadbot que no sea un agente o un asesor? Eso está muy bueno. Bueno, nuestras capacidades normalmente tienen, digámosle, un alto nivel de atención. Y nosotros lo que hacemos es integrar la capacidad digital con las capacidades análogas, por decirlo de alguna manera, que aquí es donde vendría un creador de experiencia. Pero normalmente, cuando falla un asistente digital y que no sea un asesor, aquí, digamos, el usuario lo que va a llegar es a utilizar otros medios de información que las compañías también proveemos. Normalmente no tenemos un único punto de contacto que sea un teléfono o un asistente digital. La misma página web es un punto de contacto con el usuario. La forma como le ofrecemos información a través de newsletters, de campañas, de múltiples medios de comunicación que les estamos transmitiendo ese conocimiento y esa capacidad de autorresolución, que en algunos momentos la tecnología puede fallar, sí, es tecnología, no es 100% perfecta y tienen de pronto esos niveles de inconvenientes o de capacidad. Normalmente buscaríamos soportarnos con creadores de experiencia, pero en caso que ninguno de los dos sean los canales idóneos para soportar estos momentos en los que todo falle, yo creo que lo mejor es proveer información a través de página web, de newsletters, de campaña, de contacto masivo y de contacto permanente con el usuario. No debemos esperar a que el usuario tenga una necesidad para entregarle la información que ellos necesitan. Perfecto, muchas gracias. Tenemos por acá otra pregunta. Dice, ¿el consumidor colombiano qué tan dispuesto está a interactuar con un IBR con voz interactiva? Yo creo que a nivel regional nosotros estamos trabajando en Centroamérica, pues, principalmente en Chile, en Perú, en Argentina, en Colombia, Centroamérica, México y España. Y el país donde más se ha posicionado las soluciones a través de la voz ha sido en Colombia. Y no es porque hablemos mucho, sino porque, digamos, estamos muy familiarizados con este tipo de soluciones a través de la voz, pero no a través de un IVR, sino a través de la voz natural. Y les comparto algunos casos de uso que tenemos hoy en productivo, por ejemplo, con aseguradoras. Tenemos consultas de IPS, pero antes de llegar a la consulta con un IPS, un usuario tiene la capacidad de interactuar y preguntar, por ejemplo, un primer nivel de autoatención para saber si requiere la atención con un creador de experiencia. Interactúa, se hace un triage, le comparte sus síntomas, le comparte la experiencia que tiene, de pronto algunas preexistencias, y el sistema tiene la capacidad de reconocer esas necesidades del usuario para derivarle a un agente o decirle que puede guardar calma y que no es algo de alguna manera grave. Entonces, yo diría que a nivel regional, donde más hemos implementado soluciones a través de la voz ha sido en Colombia, y no solamente en el sector de salud. Tenemos también, por ejemplo, algunos casos de uso en algunas empresas que tienen mesas de servicio que atienden incidentes de tecnología
pero estamos hablando de miles de incidentes de tecnología durante el día. Y tenemos una optimización de manera transversal para todo, digámosle, para todas las operaciones. Y es que el 100% de las llamadas pasan por un asistente digital que hace una pretipificación de la llamada. Cuando un usuario tiene la capacidad de interactuar con un asistente digital, darle los nombres, darle una pretipificación, hacer un preregistro del caso, estamos creando una mejora transversal en toda la operación. Si pensamos en un contact center o en un BPO que recibe millones de llamadas durante el mes y nosotros le vamos a decir que vamos a hacer una optimización transversal de los 2 primeros minutos, esto, digámosle que, primero que todo, de cara al usuario, va a tener una atención inmediata. Los acuerdos de niveles de servicio se incrementaron porque estamos atendiendo más llamadas en menos tiempo. Como usuario, me siento mejor que me atiendan más rápido y en cualquier momento. Como empresa, me siento mejor optimizando también parte de mis costos al reducir 2 minutos de todas las 2 millones de llamadas. Entonces, son ejemplos de cómo se han venido adoptando. Pero resalto que es un territorio donde no solamente tecnologías a través de la voz. Yo diría que el consumidor colombiano es un consumidor ávido y que busca cada vez nuevas tecnologías y nuevas capacidades. Aquí resalto el equipo de Intelco. Nosotros trabajamos muy de la mano con el área de tecnología y estamos explorando de manera permanente casos de uso. Hay unos que ya implementamos, no los hemos hecho todos, pero sé que vamos a hacer más. Entonces, estamos en permanente búsqueda de nuevas soluciones, de nuevas capacidades, de nuevos desarrollos. Y esto es porque reconocemos en los usuarios finales esta necesidad, digámosle, de darles nuevas formas de atención. Ok, perfecto. Pues ya no tenemos más preguntas por este lado. Reinaldo, súper interesante la charla. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y por acá, bienvenido. Súper. Johnny, a ti y a Nati, pues muchas gracias, al equipo en general de Intelco, muchas gracias por la participación. Para nosotros de verdad es un orgullo trabajar de la mano con ustedes como el principal BPO colombiano. Cuenten siempre con nuestro apoyo para acompañarlos en el desarrollo de las soluciones actuales y de nuevas soluciones que estamos en permanente búsqueda. Perfecto.